Buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un vídeo con Álvaro Villanueva y Álvaro Villegas, nuestros dos Álvaros, sobre la composición de tiles. Como sabéis, hemos hecho hace poco, junto con Álvaro Villegas, un Geometry Node para gestionar tiles, que siempre es una tarea como muy pesada de hacer. Es esta herramienta que estamos viendo aquí, el Tile Generator. Y Álvaro Villanueva, que es Pro Parties, ha trabajado en Hitzone, en Airborne y tiene muy controlado todo el tema estilizado. Nos va a contar un poco sobre, ya no una parte técnica del hacer un tile, porque al final la herramienta nos va a quitar esa parte, sino más bien temas de composición de tiles y cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer un tile, ¿no? Porque parece muy sencillo, porque la herramienta te lo pone muy fácil, pero realmente cuando te pones a hacerlo, empiezas a ver que las cosas no cuadran del todo, ¿no? Y entonces nos va a echar un cable con esto. Muchas gracias, Álvaro. Álvaros por estar aquí. Muchas gracias, Vale, Odín. Y nada. buenas a todos. Y a ver, primero antes de empezar con la herramienta vamos a empezar por Photoshop. Y aquí os explico un poquito tanto cosas de los tiles usando algunos de ejemplo para que lo veáis. Y luego, una vez que os explico algunos conceptos, vamos a la práctica y pintamos un tile aquí en Photoshop con una herramienta que os enseño, que es súper sencilla y ayuda bastante a pintar tiles. Y luego ya sí al final vamos a hacer uno ya directamente en Blender usando el Tile Generator. Pero bueno, vamos a empezar primero por analizarlo. Los créditos son, estos de aquí son de Jesse Carpenter y estos son de Orb, todo esto. Y vale, vamos Referencia allá. siempre, ¿no? Sí, Hasta para los tiles. hombre, Claro que sí. pensad una cosa, si no usáis referencias perdéis dos cosas. Bajáis la calidad porque no estáis mirando los mejores y además aprendéis menos porque no estáis analizando los trabajos de otros. Todo lo que absorbáis de aquí al de hacer un trabajo observando a gente es siempre victoria. Entonces, siempre usar referencias, que no significa que los copiéis, significa que os referenciéis, que los miréis, que penséis por qué hacer las cosas. Y bueno, yo os voy a explicar un poquito lo que yo veo que hacen y ya vosotros sacad vuestras conclusiones, analizadlo vosotros mismos y sacaréis otras. Vale, vamos a empezar primero con esto. Uy, aquí no. Aquí. Voy a apagarlo aquí rápidamente algunos para explicaros algunos conceptos que Orbe en general lo aplica bastante bien siempre. Orbe es como muy recto, va directamente a los conceptos de Big Medium Small, Flow, y lo aplica todo como muy rápido. Siempre deja como mucho rest space para que nunca te agobie. Vale, vamos a empezar con estos y, y estos. Perdón. Vale, vamos allá. En los tiles, para mí siempre hay como dos conceptos que hay que tener muy en cuenta al principio. Uno es el Big Medium Small. El Big Medium Small viene a referir a una regla de ordenar elementos en una imagen, que quiere decir que quieres tener, en vez de tener tres cuadros, vamos a decir, si tú tienes elementos en tu escena, en vez de tener esto, que es como muy aburrido, sueles querer tener, pues a lo mejor, un big, un medium y un small, que es bastante más interesante. Tiene hasta cierto ritmo, tiene cierta dirección, los puedes ordenar mejor, B, SM, todo esto siempre va en función del contraste. Realmente casi todas las reglas del diseño tratan de contraste. En este caso, el bias mediano small hace referencia al contraste en forma. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos esto en los tiles? Pues tenemos que pasar por otro de los conceptos importantes que hay que saber antes de hacer un tile, y es no queremos que nada sobresalga. Entonces, claro, si tú tienes esto en un tile así, claramente este sobresale por los demás y este sobresale porque es pequeño y este que es mediano, son muy distintos. Tú si te leas esto lo vas a notar. Entonces en los tiles tienes que hacerlo mucho más sencillo. Hay muchos tiles incluso que no quiere aplicar esta regla, pero en la mayoría sí quiere, con repetición y con cuidado, de manera que nada sobresalga. Un muy buen ejemplo de eso es este tile que tenemos aquí de oro.
donde él claramente tiene rocas grandes, rocas medianas y rocas pequeñas. Y luego algunos huequecillos de RS Space. Incluso algunas grandes son convertidas en medianas mediante grietas y cosas así, ¿no? Sí, Como aquí capaz las de. partes. Esto sí, sí, tiene algunas grandes, las acaba poniendo en medianas, tiene pequeñas uno y pequeñas aún más pequeñitas en este caso. Luego, lo que podemos hacer de esto también muchas veces, una cosa que no voy a hacer ahora yo con todos los tel, pero lo hago esto para que lo tengáis como un ejercicio que podéis hacer. Podéis pintaros en colores las cosas. Como decir, vale, a ver, vamos a ver todas las grandes. Y las pintáis todas en rojo. Vamos a ver todas las medianas. Y las pintáis todas las medianas, las pintáis en azul. Entonces, en esto, pues ya aquí es donde empiezan esas dudas de ¿esto se considera grande o pequeño al partirlo? Es que ahí depende entrar en una cosa, y es qué distancia tiene la cámara del tile y cómo lo estás percibiendo. Porque en esta distancia todavía se ve esta división, podrías considerarlo dos medios. eh, no sé, yo ahí hay dudas de cómo lo consideraría. Siempre esta regla hay que cogerla un poquito entre comillas. No son cosas súper fijas y sólidas, pero hay que entenderla. Por ahora vamos a considerarla grande para simplificar. Y bueno, vamos a hacerlo un poquillo a lo burro. No, no las voy a hacer todas, ¿vale? Porque es que si no nos quedamos aquí un poquito. Solo os quiero explicar un poco una cosa que podéis hacer con este ejercicio. Ah, ah, ah. Cuando hacéis esto, lo que a lo mejor os dais cuenta es, por ejemplo, yo aquí, igual todas estas azules que estaba pintando, son bastante iguales en tamaño a las rojas. Entonces, igual me estoy equivocando. Y aunque yo las perciba como medium, al principio igual son big. En plan, al pintarla en Claro, porque colores, medium no es que sea la mitad, ni mucho menos. Normalmente es no, es una relación. un porcentaje, claro. Sí, en plan, esto sería como el porcentaje más estándar, que es como un 70-30. Está el 60-40. Aquí tengo dudas de si esto llega siquiera al 60-40. Puede que lo sea. Algunos de estos sí, yo creo que algunas son big de las que he pintado y medium. Pero bueno, el punto es, una vez que tú tienes todo esto pintado, digamos que ya todas las que quedan son small, que total para la explicación me vale, lo que te da es entender cuánto espacio está usando de la imagen en cada cosa. Porque ahora cuando tú lo ves así, tú ya puedes abstraer más como cuánto espacio está usando en cada tipo de elemento. Y esto ayuda mucho para analizarlo. Esto no lo tienes por qué hacer con los tuyos, pero a la hora de estudiar a otra gente es una manera de analizar sus trabajos y ser un poquito más analítico. Siempre es bastante más sencillo analizar las cosas cuando las simplificas. Entonces, esto es una manera de simplificar este tipo de cosas. Vale, ¿qué más reglas tenemos que saber en los tiles antes de hacerlo? El flow, la dirección. ¿Qué significa eso? ¿Qué dirección está intentando guiarnos visualmente? Por ejemplo, este tile tiene una dirección así. Él está yendo en una dirección. Este tile no te lo imaginas así, ¿verdad? En plan, no, no ves estas líneas. No, no hay líneas en esas direcciones. Todas las líneas están yendo en esta dirección. Esto no es bueno ni malo que vayan en una dirección. Es una elección que haces. Este, por ejemplo, no tiene dirección. Este va las que quiera. De hecho, si me tira incluso podría poner las diagonales por las líneas estas, pero te tiene como más direcciones, ¿no? Este no tiene como una dirección clara. Eh, este, por ejemplo, de aquí tampoco tiene una dirección clara, siendo un poco más similar a este. Sin embargo, este de aquí sí que tiene como un poquito de dirección, pero muy poquito. Este te valdría también para todas las direcciones, aunque tiene un poquito de dirección así. Y son como un poquito más estiradas y te ayudan Sí, a eso. seguir esa trayectoria. Ahora, eso lo vamos a ver muy fácil con, por ejemplo, el tile de madera que tenemos por aquí, que no hemos cogido. Ahí. Este tile claramente va en esta dirección, ¿verdad? Eso pasa porque, por lo que acaba de decir Odín, en plan, tú cuando tienes una forma así, cuando está estirada en una dirección, ya sabes que cuál es su dirección. Entonces, si tú pones esa dirección así, es así. Y si la pones así, es así. Entonces, si quieres que no tengan dirección, no significa que tengas que hacerlas todas cuadradas, pero significa que
tienes que intentar, pues mira, por ejemplo, este en el punto medio, este tiene un poquito de dirección, pero como son la mayoría, aunque están alargadas en una dirección y por eso tiene un poquito, son bastante similares, son bastante cuadraditas. Esta, por ejemplo, es cuadrada, esta un poco rectangular, sí, un poco rectangular, pero no son muy rectangulares. Entonces mantienen un poco todas las direcciones. Eso es otra decisión que tenéis que tomar antes de empezar el tile. Otras direcciones un poco más complejas, pues podrían ser este tipo de tiles, que aunque aquí igual no lo percibís muy directo, esto está hecho en espiral. ¿Por qué? Porque esto va haciéndote como, digamos, estas líneas, ¿no? En plan, te van como guiando de una manera concreta, que va haciendo así como un poco espiral, ¿no? En plan, hemos acabado haciendo aquí, y luego aquí hay otra, ¿no? Y A va mí esto haciendo, me parece lo más complejos, porque los otros, como tienes una dirección más o menos clara, sí, pero esto estos que no es. tienen la dirección, aquí es donde hay que darle como más vueltas, ¿no? Que pararse mucho más a pensar. Sí, los de las espirales son complicados. Son complicados. Este está muy bien hecho. Uy, te pinto encima del tile. Bueno, este está muy bien hecho porque además no se nota mucho. Entonces, otro problema que tienen cuando tiene una dirección muy marcada, muy extraña, como una espiral, es que lo verías como en. Ay, no me sale la palabra. Verías la repetición muy fácil. Pero este está tan bien hecho y probablemente si nos ponemos aquí a duplicarlo y tilearlo, no veríamos tan notoriamente la repetición. Luego tened en cuenta también que cuando ponéis en práctica los tiles, muchas veces los mezcláis con otros tiles o tenéis cosas encima de ellos. Entonces, bueno, ahí se suelen disimular bastante repetición. El tile al final es una repetición, quiera o no, Mm. se nota. Si te alejas lo suficiente, siempre se nota. Da igual lo que tengas. Claro, un tile es un tile. Aquí, por ejemplo, claro, Orf, que lo presenta a la izquierda con luz, ya solo por el cambio de luz se te hace menos repetitivo, ¿no? Entonces al final te das cuenta que los juegos pues tienen iluminación por encima, siempre arrojas alguna sombra, como dice Álvaro, pues hay algún objeto, entonces rompes un poco el tile, incluso con blending de otros tile, pues puedes simularlo. Entonces tampoco nos obsesionemos con que el tile se vea tileado porque es un tile. De hecho, todas esas técnicas están diseñadas para camuflar este tipo de cosas. O sea, Mm. cuando tienes una pared enorme, da igual lo muy bien hecho que esté el tile, que en algún momento vas a ver la repetición. Entonces, siempre tenemos algún tipo de técnica para camuflar un poco la repetición. De hecho, en su tile, si os fijamos, en plan, la repetición está aquí con la luz. Si veis, este está azul, este está rosa, este está más rosa, la repetición está aquí, este está más amarillo. También, que es un poco lo que estaba diciendo Dean, ¿no? Ahí eso te lo está camuflando. También, el tamaño del tile que haga implica dos cosas. Cuánto te vas a matar mientras lo haces. Por ejemplo, este tile no va a ver la repetición. Muerte. Ahora Muerte. vas a querer cortarte la cabeza. Incluso este ya es muerte, este es bastante grande. Estos tiles son muy grandes. Este, por ejemplo, es como. Eres feliz, ¿no? En plan, haces esto en un rato Sí, y dices, ¡ay, qué chulo, qué lo guay! disfrutas. Pero luego te toca hacer esto y dices, Ah, esto, me da pereza. Incluso si él se hizo su brocha y tal, pero. Porque, a ver, todos usamos sus pinceles, pero realmente él se la hizo, a lo mejor se la hizo para este tipo de cosas y lo simplifica bastante, pero aún así sacar bien el ritmo de estas piedras, ves cómo van ahí, con lo que he dicho antes, ¿no? De las direcciones, como van tirando, tienen como cierta direccionalidad. Aunque de nuevo este probablemente te sirva en todas las direcciones, está como un poquito más ladeado hacia allá, ¿no? Todo el rato hace más como esta sí, orientación. están puestas a conciencia, no es un scatter ahí tiradas a lo loco. O Sí. sea, hay una pensada ahí detrás. Y luego, ya terminando con la dirección, está el último punto que es estos que se ven claramente su dirección y luego cómo disimularla. Que es, si os fijáis, esto es muy curioso, porque notáis el mismo patrón que hay aquí, lo notáis aquí. Pero si yo os acerco esto, lo notáis sobre todo por la silueta ahora. Si lo alejo sí que lo notáis, pero si estemos cerca, como que te pierde un poco. Esto lo he hecho un poco con lo que estaba explicando antes aquí. Si tú empiezas a poner formas un poco más irregulares, aunque mantengan un poco esa dirección, si la mantienen pero un poquito no, empiezas a tener este tipo de patrones que son como bastante interesantes, que podría ser como el mismo que este, pero muchísimos años antes, muchísimo,
en plan, mucho más antiguo, ¿no? De cuando no podías fabricar los Sí. ladrillos o muy gastados y se ha reventado. Y se te queda ahí como la forma, el patrón está ahí, pero no se lee. Y por ejemplo, para mí, estos son como súper interesantes. Este también está como muy bien llevado. Aquí tienes que estar jugando entre el límite de se entiende, pero no se entiende. Chunguísimo. En plan, empezar a hacer Chunguísimo, sí. esto, os volvéis locos. No lo hagáis, os volvéis locos. Vale, entonces, vamos a ir un poquito con lo que estábamos volviendo antes. Vamos a entrar, ahora que os explico un poquillo los conceptos generales. Bueno, habría que hablar un poco del Texel Density. No vamos a hablar mucho de eso, pero es una cosa a tener en cuenta cuando vaya a meter vuestro tile en un motor y en un juego. Tiene que estar en un Texel concreto. Eso os va a decir el tamaño que necesitáis del tile. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de eso hoy. Vamos a hablar solo de cómo componerlo y cómo crearlo. Sí, vamos a centrarlo en la composición y demás. O sea, al final, en una empresa te van a dar un texto determinado o no, y tendrás que adaptar el tamaño de tu textura y tu tile a ese texel, que seguramente, bueno, seguramente no, 100% irá en función de la cámara de vuestro juego. Pero creo que Sí, vamos a skipear esto ahora, ¿no? ¿Di, Álvaro? sí, lo más sencillo es colocarte el maniquí de Unreal para que tú veas un poco cómo va el tamaño del tile y ya está. Claro. Y el O tema sea, del que no texto hagas una losa gigante o una losa muy pequeña en comparación con tu referencia, ¿no? eso es. Bueno, seguimos. Bueno, que puede ser un maniquí o puede ser un rectángulo con 2 metros, pero que tengas un poco la referencia de tamaño para hacerlo proporcionado, que es lo que importa. No hemos hablado de tener referencias de escala. Las referencias de escala son importantes. Una cosa que he estado repitiendo mucho estos días en el servidor de Odin, que la escala no va solo en cómo de grande es la loseta respecto al personaje, también va en cómo de grande es el borde, cómo de grandes son los detalles, Mm. cómo de grandes son los Y volúmenes. como de pequeños, Sí, bueno, ¿no? grandes, pequeños, sí. Un tamaño mínimo Sí, a ver, máximo. igual si, yo qué sé, si Orc pusiera 800 de esto en esta imagen, así. Igual lo que estaría agregando en el Heroes, que es para lo que son en este juego, en este caso, sería como de repente tendría una texturita de puntos que igual no quieres. O Claro. igual ni se verían como una masa rara de grumos de luces y sombras extrañas. Mm. Hay que tener cuidado con la limpieza. Bueno, la escala del giros los suelos abarcan mucho, suelen ser bastante exageradas, Igual porque todo es como muy chunky, muy grande, muy... ahora habría que meterse y mirarlo Que yo recuerde, ¿eh? Que yo recuerde. en el juego para ver qué tamaño en realidad esta piedra. Pero sí, hablando de la Mm. escala, tú no sabes, en realidad, esta piedra tú te la estás imaginando como, yo que sé, la típica piedrecita, probablemente, que es como me la estoy imaginando yo, que probablemente lo sea. Pero igual, depende de la escala que pongas aquí, si yo ahora de repente te digo que un personaje que tiene este tamaño está en un acantilado de rocas gigantescas, ¿sabes? Que Claro. probablemente en este caso el personaje mide 2 metros aquí y ya está. Uy, se fue Photoshop. Pues sí, pero bueno, para que entendáis un poco el tema de la escala. Ahí con el ejemplo que os había puesto Uden. Y vale, pues es lo que estábamos diciendo antes. Big, medium, y estas ya empiezan a ser las smalls, ¿no? Estas más chiquititas, estas de aquí, estas... ¿Qué intentaba ahora? Pues intenta traer una relación de grande, mediana, pequeña, sin que sea rollo, no intenta poner como grande, 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 y luego mediana al lado, y luego pequeñas, como si estuvieran ordenadas, ¿no? Intenta como repartirlas todo a un poco, y eso lo hace por dos razones. Una, para que estén ordenadas de una manera más natural, y la segunda es para que cuando tilee no cante tanto, porque esta big, si fuera la única grande en todo el tile, por lo que hemos estado hablando antes, de que esto es importante que Claro, intentar cantea y se disimularlo, ve. sí, cantearía muchísimo. Entonces pone varias para intentar evitarlo. Esto pasaría también si tenéis una forma diferente en vuestro tile. Digamos que estáis haciendo un tile de losetas y estáis haciendo el típico tile que tiene una loseta que está así, ¿no? Que tiene como este tipo de loseta un poco más rara, que tienen como esta pequeña esquina, ¿no? En mitad de la loseta. Sin ir más lejos, en verdad os puedo poner un ejemplo mío.
de un tile mío. Ah, segundito. En este tile que hice yo, hace ya un tiempo, la verdad ya está viejete. Estas losetas de L. ¿Qué pasa? Si yo te pongo una sola de estas, canta mucho. Entonces, al menos tengo que poner 3 o 4 para que no sea demasiado única. Y Claro, puse una como que no aquí pegaría y nada, eso y dirías otra. otra aquí, ¿Qué hace esta piedra suelta, no? aquí. Sí, es Parece una cantera. como. Lo Sí, cortaron parece mal. como. ¿De dónde ha salido esto? Porque esto es así. En plan, pones varias y de esa manera ese patrón se repite a lo largo del tile y pasa como mucho más desapercibido. Pues esto lo tenéis que tener en cuenta pues para eso, para ladrillos, pero por ejemplo si tenéis un tile y vuestro tile de repente tiene un círculo aquí, ya se va a notar siempre el círculo. Que Toda la puedes. atención va a Sí, ser esa, ¿no? sí. Porque esto es, de nuevo, un contraste de forma. Además, esto en este caso, en el del ladrillo esto es como algo raro que ves y te molestaría porque lo verías como repetido siempre en el mismo sitio. En este caso te está ganando también un focal point Círculo versus cuadradito. cuadrado. Sí. ¡Ah! Entonces, bueno, lo puedes querer hacer un patrón en el suelo que tiene un círculo en el medio y se va repitiendo. Puedes quererlo o algo así, ¿no? Y que eso se vaya repitiendo todo el rato. Puede que tenga ese patrón. Podría pasar. No es necesariamente algo malo, pero hay que tener en cuenta lo que provoca. Compiten. Sí. Sigamos. Vale. Vamos a hablar un poquito del tema de las direcciones un poquito más deep. Que espero que haya quedado Ok. clarito el Big Medium Small. No sé si queréis preguntarme vosotros algo, pero yo creo que lo he explicado bien. No, por ejemplo, justo la que tienes debajo, que son como losetas grandes y unas pequeñas. Sí, esto. Claro, a veces no siempre puedes hacer el big, medium, small con formas, ¿no? Entonces, entiendo que tienes que jugar más adelante o con color o con, no sé, cómo lo esculpes, que nos podría decir sobre este tipo de detalles. A ver, tú siempre que puedas vas a aplicar el Big Medium Small. Con eso quiero contestar que si no lo puedes aplicar en el diseño, porque es un diseño industrial que quieres que sea igual, como es Ujú, este, que, bueno, a ver, tiene el big y tiene el small, pero no tiene el medium, ¿no? Por ejemplo. Y claro, además se repiten todo el rato como big, 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 big. Está, en plan, es un patrón muy claro. Vale, aquí es que estás buscando eso, en plan, un patrón sólido. Pero tú después, cuando estás esculpiendo, sí que puedes esculpir dentro de esto diferentes secciones que te hagan como diferentes tamaños dentro de los ladrillos. Puedes darle como, podría destacar algunos más que otros, plan, por claro, se ejemplo, trata de otra manera, ¿no? sí, digamos que no las podido aplicar en las formas, vale, no he podido porque mi tiles no lo permite. Vale, vamos a Mm, siguiente paso, la vale. escultura. ¿En la escultura puedo? Igual tampoco puede, ¿eh? Puede ser que no pueda. Si estás haciendo algo de sci-fi, Ya, a lo mejor quizás no tienes que hacerlo en pueda. color. Sí, a lo mejor te cae en color. O igual no puede en ningún momento. No puedes. Sí, Siempre- o quieres hacer algo, como dices, más artificial, que lo artificial suele estar carente de un ritmo estético. No sé, lo hizo algo industrial, las tuberías son siempre iguales. Em, si quieres enfatizar ese aspecto visual, ¿no? Sí, De repetición, de mecanizado, de rollo también está bien. Puede haber una narrativa ahí sí, que va en contra un poco de lo que sería el Big Medium Small. puede pasar. En plan, todas estas reglas son cosas a seguir que no son rígidas. Si las seguís en general mejor, pero hay excepciones en las que está bien que no estén. Mm, Es una forma de no cagarla, ¿no? O sea, Sí, siempre que haces esto, te va a funcionar. Luego ya cuando empiezas a controlar mucho cualquier regla de este tipo, ya sabes cómo romperla sin que sea algo malo. Pero sí, para eso primero hay que conocer las reglas. que es más que, en plan, cuando se dice conocerlas, no es saber lo que significan, sino haberlas usado tantas veces
que Sí, para ya las detecta. interiorizarlas o Sí. ese A, tipo de cosas. a día de hoy, yo, por ejemplo, que llevo metiéndome mucho en la cabeza estas reglas ya durante un par de años, todavía no considero que las tenga totalmente interiorizadas, ni siquiera la del Big Medium Small, que es la que ya llevo más tiempo con ella. Yo los puedo leer, o los puedo enseñar, o los puedo explicar y lo puedo usar, pero si me pongo a romperlas, con frecuencia la lío. Con frecuencia la lío. Entonces, cuidado con el pensar, estoy listo para romperla. Ese momento es duro. Ese momento Nos llega solo. rompemos. Vale. Flow. Flow, 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 flow. Bueno, dirección. Vale, esta dirección sí, es muy obvia con las líneas. Pero Ord no lo ha dejado ahí. Las piedras también están siguiendo esa dirección. Ord no está rompiendo la dirección con las piedras. ¿Veis el flujo de las piedras van siguiendo esto. Esto es muy importante. Si vosotros construir un flow y por no prestar atención a los detalles, siempre pongo el ejemplo de la tabla de madera. Si tenéis una tabla de madera, así, que tiene este flow y ponéis detalle en esta dirección, os va a quedar más rara, esto os va a quedar fatal. Eso y que las betas no se van así, ¿no? Pero Bueno, se te puede inventar que vayan así. Imagínate que es un tronco y los corto en esta sección. Y esto iría así. Y lo estás viendo desde el borde. Pues ya van así, ¿no? Pero si te la quieres fumar un poco. Pero sí, en plan, en general no van así. Y no quieres que vayan así. En plan, esto. Mira qué estético, qué bonito. Dos líneas. Lo otro eran, tenías que poner 80 y mira qué feo, tío. En plan. Vomitivo. ah, Bueno, seguir el flow. y de ahí la frase de no me rompas el flow, ¿no? Cuidado con eso igual también, ¿eh? Frase ya del Discord. Lo que os decía aquí antes, este no tiene una dirección muy clara, pero él tiene un orden en la roca. Estas piedrecitas así están colocadas con una intención. Van haciendo su caminito. Ahí bonito. No sé yo si ahora incluso se habrá dibujado ahora en Photoshop, por ejemplo, lo que veremos es el mismo Untile haciendo así para decidir cómo va a repartir las formas de las piedras. A lo mejor dijo, vale, quiero que hagan como un poco este flow, pero no mucho. Entonces se puso ahí y empezó a decir, vale, pues aquí tengo una chiquitita. Y luego pensás también en los espacios vacíos. Por ejemplo, yo cuando puse esta, yo lo primero que vi fue que hice cuatro secciones más o menos iguales. Por eso la borré. Y por eso hice control Z instantáneo. Entonces, a lo mejor quiere esta aquí y ahora esta un poco más grande, que acabe hacia allá para que se rompa un poco y no sea tan hacia la izquierda, ¿no? Y a lo mejor él se dibujó esto Sí. primero y luego él con la roquita, en plan esto en Photoshop o en donde sea, y ya luego puso la roquita siguiendo un poco ese patrón, rompiéndolo un poco, pero tampoco tiene que ser como súper estricto. Y van siguiendo. ¿Ves cómo van siguiendo la roca, ese flow? Eso es muy importante. Flow muchas veces se explica también con una sábana. Si tú coges una sábana por una esquina y tiras de ella, hace un poco esta forma, ¿no? Esta forma es dirección tal cual, energía. Am, y es como la sábana va haciendo este ritmo, ¿no? De flow. O se va a hacer con pinchito, en plan te dibujas esta de esta. No es que no pueda salirte de la forma, ¿vale? Es como que esto vaya todo siguiendo un poco la misma dirección. Luego, pues, para darle variedad, puedes sacar una, como el patito feo ahí. Por ahí se va. ¡Wow! Me voy. Soy autista. Y ya está. Bueno, guay. Am, vale. ¿Qué más? Yo creo que un poco de los elementos básicos de los tiles o lo he explicado. Bueno, esto entraremos después porque el tile de espiral es el que voy a haceros yo. Para explicaros, no lo voy a hacer tan grande porque no me quiero morir haciéndolo, pero es el que voy a hacer para explicar un poquito eso, para que quede un poco más claro. Y yo creo que ya podemos echar fotos. Bueno, no, mira, os voy a explicar una última cosa. Y es el tema, yo hemos hablado al principio de que muchas veces quieren los tiles para mezclarlos. Y
esto es como este solo de aquí, que igual pensabais que os voy a enseñar esto, que sí, son unos tiles preciosos y muy bonitos y muy naturales, pero lo que quería enseñar es lo que había detrás. Que es como aquí tiene el tile de tierra, junto con las piedrecitas estas, que pueden ser props o pueden ser otros tiles, con esto que podría ser parte de otros tiles. La cosa es que tú tienes que pensar un poco qué tiles quieres meter en tu mezcla. Plan, pues a lo mejor si estás haciendo un terreno de tierra normal, pues quieres que tener un tile de tierra, o un tile de tierra con piedra, a lo mejor un tile, igual tierra con piedra es mucho, pero igual piedra, tierra y yo qué sé, hierba, por ejemplo, dos de hierba también, ¿no? Y tener esos 4 tiles, y con eso ya puedes hacer bastantes cosas. Entonces, ten en cuenta un poco el grupo de tiles que estás haciendo. Entonces, seguro que Álvaro sabe poner 800 millones de ejemplos si quiere, pero yo soy un socio y no se me ocurre ahora mismo ninguno más. Está Ah, pero bueno, sí, lo típico, ladrillos con concrete, en plan, ahí con toda la arcilla y pa, y bien. los tapas. Un clásico es eso, sí, la zona de ladrillos, piedra mezclado con un pláster. Eso es lo clásico, pues el estucado y demás. Pero también en los terrenos vamos a hacer mucho blending de arena, arena con piedras, Sí, vegetación, hierba. losas, piedra, barro, lo integras con algo de verde, ¿no? Hierbas, musgo, no sé. O sea, al final, al tener para mezclar 3, 4 texturas, pues gana una riqueza visual bastante interesante en los tiles, que no funciona siempre solos. A veces sí, pero muchas veces no. También mi consejo es un tile cuando lo estáis haciendo para un juego y va en conjunto, probarlo en conjunto. No lo probéis solo porque Claro. quiero decir, puede ser que este tile, por un ejemplo, este tile no funcione solo. eh, pero puede que funcione bien en conjunto. Igual te está matando a algo que no importa. De hecho, en la parte final tiene arena, ¿no? Si te vas a la izquierda, lo Sí, tiene mezcladito con un poquito de arena. bueno, Pues eso, yo eso diría que no es algo. Eso no trae el tile, ¿no? yo creo que igual eso la metió ahí un color raro. Yo qué sé, sí, tiene algo, tiene la arena ahí debajo, porque es más hondo en la escultura. Pero no ha tapado nada. Pero bueno, eso sería, pues, por ejemplo, imaginaros que aquí se notara mucho la repetición. Pues igual si tuviera un otro tile, podría pues, emborronar ciertas partes, sacar otro tipo de forma. A lo mejor pues acabarías con una arena que hace esto, ¿no? Y entonces esto te va como suavizando ciertas cosas, dándote un poco de variedad, un poco de juego, puedes tener diferentes opacidades. En, en el blending no tiene que ser hard, en plan opacidad. Claro, tened en cuenta que el blending se suele mezclar con la altura de la textura. O sea, lo que queremos es que si pintas flojito, empieza a aparecer arena en las junturas. Y según vayas presionando o metiendo más cantidad de ese Vertex Color o de lo que sea, va subiendo en altura y va mezclándose con las estas, lo cual nos da mucha versatilidad, porque tiene todo el sentido del mundo que toda esa arena vaya apareciendo primero en las juntas, que es donde se acumula Se va a integrar mejor, claro. también. Te vicias, te vicias. Sí, sí, pues sigo. Ya está, ya mientras hablaba Álvaro para que vieran algo. Vale, vamos a Photoshop ya. Damos por Vale, vamos explicado. a pasar ahora a la fase de planificar el tile. Aunque yo voy a hacer uno diferente. No lo voy a planificar aquí, porque, bueno, Ya para me que veáis refiero ejemplos. cómo Sí, planificar un tile. sí. Vale, herramienta de Photoshop. View, Pattern Preview. Ok, Me he tardado años en poner esto. O sea, por Dios. magia. Vale, Si no, en Krita también lo tenéis, ¿eh? magia. Nos tilea. Madre mía, qué tecnología, por favor. Bueno, podríamos hacer el tile con tablones todos iguales, todo el rato, y marcar solo la división a lo mejor en el tamaño de los tablones. Podríamos hacer esto. Si quisiéramos, no estaría mal del todo en este caso, porque son tablones de madera hechos por humanos. Quiero decir, si Or lo hace, nosotros podemos también, ¿no? En plan, un poco la regla general. Pero también podemos darle un poco más de gracia
y jugar un poquito, aunque no mucho, porque en las maderas canta mucho cambiar el tamaño con el Big Medium Small. En plan, hacemos esa un poquito más grande, esta un poquito más pequeña, esta medianita, esta más fina, esta otra vez más grande, un poquito más mediana. Muchas tablas aquí, ¿eh? Sí, No voy a trabajarlo. este estilo es más grande, venga. Vale, Ahí. mira, ya está. Odin Estaba feliz. sudando ya de, del esfuerzo. Sí. ¿Qué pasa? Que bueno, igual ahora esto se me ha quedado un poco grande, la verdad. En plan, tablones tan anchos. Mi problema con los tablones tan anchos no es otro que el flow, el ritmo del que estábamos hablando. Al ser tan anchos están empezando como a coger fuerza en la horizontal y me traya un poco. Entonces, bueno, los, los ponemos. Al final hemos acabado con un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Total, para el ejemplo. Vale, entonces ahora empezamos a planear cómo queremos las secciones. Tened en cuenta que vosotros cuando pongáis esto en el tile no tenéis que estar siempre dentro del círculo. En plan, cuando lo montéis en 3D, vuestro tile puede hacer perfectamente una forma así. En plan, bueno, la que está haciendo aquí, por ejemplo. En plan, podría hacer esta forma vuestro tile y estaría tileando bien. No tiene que estar dentro del cuadrado. Eso es importante porque más que no tenga que estar dentro del cuadrado es en estos casos queréis un offset entre los tablones para que no se note el corte. Si ponéis todos los cortes aquí, mirad lo que pasa instantáneamente. Veis No, todo el no, corte. el diablo. Es locura. Sin embargo, si los vais poniendo un poquito con offset, vais consiguiendo un ritmo más interesante quizás. A lo mejor, igual ese. Pues vale, para maderas y para ladrillos también, ¿eh? Sí, 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 para ladrillos también. Hay varios tiles que se aplica a esto. Sí. Tam- Lo podéis hacer en mayor medida, no tenéis por qué estar como aquí. Quiero decir, realmente no importa cuánto a la derecha o izquierda vayáis. Se trata de tener como un offset entre ellos, ¿vale? En plan, quiero decir, ten en cuenta que si yo me pongo a pintar aquí, en realidad estoy pintando aquí, ¿sabes? No por iros más a la derecha, ¿sabes? Un tile, no os volváis locos. Pero, bueno, pues nada, seguimos pensando en lo nuestro. Big, medium, small, secciones, pues esta se me ha quedado un poco equal, ahora tengo una small, una grande, pero quiero una grande y una pequeña en el tablón, en las de estas de madera. Pues igual sí, igual no, igual esta está rota. Y en verdad era un tablón entero y este va a estar roto. Entonces tengo aquí los tornillos, pero estos no tienen tornillos porque tal. A lo mejor esta sí que tiene tornillos, esta también. Pero como hemos dicho antes, si tengo una rota, tengo que tener más rota. En plan, no puedo tener una rota. Nos volvemos locos, se nota la repetición. Sí, Venga, sí. pues ponemos otra rota. Ponemos esa que rompe ahí, por ejemplo. Corta aquí y lo hacemos. Vale. Claro, porque la planificación aquí es mucho más rápida, ¿no? Al final de hacer cosas en 2D. Sí, lo hace aquí, lo hace en un momento. También es un poco cuestión de qué te gusta y cómo te gusta hacerlo. Esta grande me está dando problemas ahora. Es como, quiero cortarla por aquí, pero ¿qué pasa? Vale, puedo cortarla una vez, pero ya no la puedo cortar más, pero me parece enorme. Querría cortarla otra vez, pero claro, la corto otra vez y se me queda ya muy horizontal y me revienta. Es el problema de la corda. Pero bueno, la dejamos así, la tenemos que dejar grande, si no rompemos el flow, hacemos varias en esta, por ejemplo. Y bueno, este sería un poco el tile así planeado rápido. Os recomiendo dedicarle bastante tiempo a la planificación, no como lo he hecho yo. Y bueno, como veis ahora mismo, lo primero que observamos es que las roturas estas se notan mucho, también porque están dibujadas un poco exageradas, pero se notarían, en plan solo hay dos, pues habría que añadir alguna más, tenemos que decir, bueno, si tenemos una aquí, dos tablones de distancia, a lo mejor queremos. ¿Siempre rompes en vertical? ¿O puedes No, romper semi? podríamos romper un poquito más así, pero estaríamos añadiendo otra forma diferente. En Claro, plan, si rompo así, tengo que romper en todas más o menos así, porque si no se va a notar mucho. En sí, plan, intento hacerlo en horizontal. En plan, puedes hacerlo en vertical como has dicho tú, pero tienes que añadir más. Pero es una forma diferente. En plan, esto también son formas. Todo al final son formas. Y bueno, ya está. Simplemente aseguraros de poner las suficientes roturas si las ponéis para que no se note. Y para que queden también el big medium small bien equilibrado. Tened en cuenta que
se empiezan a... Los big, medium y small se iteran. En plan, tú puedes tener... voy a dibujar con esto, quito la presión, los... Tú puedes tener el big, el small y el medium. Y puedes tener también dentro de esto otra vez. Ahora, este azul es el big. Y dentro puede tener pues, algunos Un pequeñitos. Inception de Big Medium Small. ¿Y fijaros? Sí, básicamente. Fijaros qué forma, qué rápido funcionan las formas. Esto es una cara, tío, tiene que... Bueno, es que son cookies, mira, tiene aquí como un lacito y está ahí con... La paridolia ya. Mira cosas en las formas. No, pero están ahí. Míralo. Sí, sí. Pues ahora parece un gallo, Tu tío. cristal en tu cabeza. Bueno, perdón, seguimos. Pero sí, entendéis, ¿no? En plan de eso se va iterando. Entonces, en este caso, en la madera, hemos hecho el big, medium, small. Ahora dentro del tablón habría otra vez big, medium, small, pero hay que tener cuidado de que al separar el tablón en cosas no pase lo que le estaba pasando a Odin en este ladrillo. Y es que de repente, porque el big se ha partido en trozos muy grandes y de una manera muy fuerte, de repente le parece que son dos medios. Esto es un problema cuando pasa esto. No me atrevo a decir que os lo haya hecho mal, pero es un problema cuando eso pasa en general. Entonces, eh, tenéis A que... horcas. Sí, en plan, yo no sé si aquí tiene sentido o no tiene sentido, lo ha partido en realidad en tres, pero igual porque está la tierra y junta, pues ha perdido un poco la que él tenía originalmente aquí, realmente aquí intentó hacer big, medium, small de nuevo. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta eso. Cuando vosotros partís de esto, si no mantenéis bien la jerarquía y esto de repente os llama la misma atención que la división que hay entre tablas, va a parecer que esto es una tabla y esto es otra. Y eso puede ocurrir, puede provocar que a lo mejor si esto también hace lo mismo aquí, a lo mejor de repente aquí hay dos formas muy iguales, ¿las veis? En plan, y es como equals. ¿Vale? Eso puede pasar. Tenéis que tener en cuenta cuando trabajéis y tiráis hacia abajo en el bienvenido small, no volveros locos. Hacedlo con cuidado porque podéis acabar haciendo equals sin querer. Los equals no son el demonio, pero es una regla sabia evitarlo. Pero. En plan, hay veces que no los puedes evitar, pero generalmente sí. Así que cuidado. Vale. Ah, lo último. Vamos a hacer la prueba en Blender y os explicamos también el Tile Generator que han hecho